Mi esposo ocultó una fortuna antes de casarnos. Y cuando descubrí la verdad, ya era tarde. Siempre pensé que el amor lo era todo. Que cuando dos personas se aman, no debería haber secretos, ni menos mentiras sobre el dinero. Pero estaba muy equivocada. Me llamo Carolina. Tengo 33 años. Y lo que voy a contarles todavía me quema por dentro. Conocí a Sergio hace casi 5 años. Era el hombre perfecto, elegante, inteligente, trabajador, con un encanto natural que me atrapó desde la primera cita. Nunca me atrajo por su dinero, aunque era evidente que le iba bien. Era gerente en una empresa de inversiones y tenía un estilo de vida cómodo. Pero lo que más me gustaba era que parecía sencillo, sin aires de superioridad. Nos enamoramos rápido. A los 2 años de relación, él me propuso matrimonio. Yo estaba en una nube. Empecé a planear la boda con toda la ilusión del mundo. Fue entonces cuando surgió la primera señal de alerta. En medio de los preparativos, Sergio me dijo que quería casarnos por bienes separados. Al principio no le di importancia. Pensé que era un trámite legal sin más. Pero cuando le pregunté por qué insistía tanto, me respondió con un tono muy serio. Cariño, es importante proteger lo que he construido. No quiero que un posible fracaso en el futuro afecte mis bienes. Me dolió escuchar eso. Yo no pensaba en el matrimonio como algo que pudiera fracasar. Pero quise ser comprensiva. Acepté casarnos por bienes separados. Ahora me doy cuenta de que ahí fue donde empezó todo. Después de la boda, la vida siguió como siempre. Al menos en apariencia. Nos mudamos a un hermoso apartamento que Sergio alquiló en el centro. Era moderno, amplio, perfecto para nosotros. Pero algo me hacía ruido. Él nunca me hablaba de sus cuentas, de sus propiedades, de su dinero real. Cuando yo mencionaba la posibilidad de comprar una casa juntos, Sergio cambiaba de tema. No es el momento, me decía. Hay que esperar. Yo confiaba en él. Hasta que, 6 meses después de casarnos, descubrí la primera grieta en la historia perfecta. Fue un simple descuido. Sergio dejó su laptop abierta en la sala. No suelo espiar, pero una notificación de correo apareció en la pantalla. No pude evitar ver el asunto. Transferencia confirmada. Propiedad calle Prado 125. ¿Propiedad? Yo no sabía nada de eso. La curiosidad me venció. Revisé el correo. Ahí estaba. Una transferencia de una cuenta a nombre de Sergio hacia el pago de una propiedad en pleno centro de la ciudad. Me quedé helada. ¿Sergio tenía bienes que nunca había mencionado? Empecé a revisar discretamente. Y lo que encontré me dejó sin palabras. Sergio tenía al menos 3 propiedades a su nombre. Todas compradas antes de la boda. Ninguna mencionada jamás. También descubrí que tenía varias cuentas en el extranjero. Montos que yo ni soñaba con ver. En ese momento, se rompió algo en mí. No era el dinero en sí. Era la mentira. El hecho de que me había ocultado todo. Decidí enfrentarlo. Esperé una noche tranquila. Le preparé la cena. Cuando estábamos en la mesa, le dije en voz baja. Sergio, ¿por qué nunca me hablaste de tus propiedades? El cambio en su expresión fue inmediato. De relajado, pasó a tenso. ¿De qué hablas? Intentó fingir. Le expliqué lo que había visto. No había forma de negarlo. Finalmente, suspiró y dijo. No te lo dije porque no era relevante. Además, por algo firmamos bienes separados. Quiero que quede claro, lo que es mío es mío. En ese momento sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? Había construido todo un futuro en mi mente, sin saber que estaba casada con un hombre que me había ocultado su verdadera vida financiera. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que descubrí después. Después de aquella conversación, el ambiente en casa cambió por completo. Sergio se volvió más frío, más distante. Las caricias desaparecieron, las cenas juntos se volvieron silenciosas. Cada vez que intentaba hablar del tema, me cortaba con frases cortas. Te lo expliqué. No hay más que decir. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Había demasiadas preguntas en mi cabeza. ¿Cómo había conseguido tantas propiedades? ¿Por qué las había ocultado? ¿Había algo más que no sabía? Empecé a investigar.
A escondidas. Porque ya no confiaba en él. Contacté a un conocido que trabajaba en una notaría. Le pedí, casi rogándole, que me ayudara a obtener información sobre las propiedades de Sergio. Lo que me mostró me dejó helada. Sergio no tenía 3 propiedades. Tenía al menos 7. Algunas a su nombre, otras a través de sociedades pantalla. Incluso había una villa en la costa que jamás había mencionado. Y por si fuera poco, su nombre aparecía en documentos de inversiones en criptomonedas, cuentas en Luxemburgo. Movía cifras que yo ni imaginaba. Era como descubrir que el hombre con el que me había casado llevaba una doble vida financiera. Me sentía traicionada. Humillada. Estaba casada con un millonario, y yo viviendo en un alquiler sin saberlo. Mi primer impulso fue dejarlo. Pero había un problema. Los bienes separados me dejaban sin derecho a nada. Ni a una propiedad, ni a una cuenta, ni a un céntimo. Todo había sido planeado desde el inicio. Yo había firmado aquel contrato por amor, sin imaginar que me estaba poniendo la soga al cuello. Pero no iba a rendirme tan fácil. Decidí buscar asesoría legal. Necesitaba saber si había alguna forma de reclamar lo que era justo. El abogado me escuchó con atención. Cuando terminé de contarle todo, se quedó pensativo. Su respuesta fue un golpe de realidad. Legalmente es muy difícil. Si firmaron bienes separados y no hay pruebas de aportes directos a esos bienes, no puedes reclamar. A menos que logres demostrar fraude, ocultación dolosa de patrimonio antes del matrimonio. Pero eso es complicado y costoso. Mi corazón se encogió. Había caído en una trampa perfecta. Pero no me rendí. Empecé a buscar pruebas. Mensajes antiguos. Correos. Movimientos de cuentas. Cualquier indicio de que Sergio me había ocultado información deliberadamente para proteger su fortuna. Pasé noches enteras revisando archivos, conversaciones. Cada hallazgo me revolvía el estómago. Encontré chats donde, meses antes de la boda, Sergio hablaba con un amigo. Tranquilo, ya tengo todo atado. Nos casaremos con bienes separados. Así me aseguro de que si un día la cosa falla, ella no ve ni un euro. Leer eso me destrozó. El hombre que me había jurado amor eterno ya estaba planeando cómo protegerse de mí antes de dar el sí. Decidí enfrentar a Sergio de nuevo. Le mostré la captura de pantalla. Su reacción fue cínica. ¿Y qué? No es ilegal protegerse. No te engañé, tú firmaste. Era como hablar con un extraño. El hombre que me había enamorado no existía. Ahora veía su verdadera cara. Fría, calculadora, egoísta. El abogado me advirtió. Si decides demandar, prepárate. Es un proceso largo, costoso, y él tiene recursos para defenderse. Además, te arriesgas a salir perdiendo aún más. Me sentí atrapada. Estaba legalmente esposada a un hombre que me había utilizado. Y no podía hacer nada. Después de aquella conversación, el aire en la casa se volvió irrespirable. Sergio seguía comportándose con total frialdad, como si todo estuviera en orden. Como si yo fuera la culpable por haber descubierto la verdad. Empezó a llegar más tarde del trabajo. A veces ni siquiera me avisaba que no cenaría en casa. Los fines de semana desaparecía con la excusa de reuniones o compromisos imprevistos. Yo me sentía atrapada en una jaula invisible. Casada, pero sola. Legalmente unida a un hombre que ahora apenas me dirigía la palabra. Intenté hablar con él una última vez. Le dije que me sentía traicionada. Que esperaba al menos una conversación honesta. Su respuesta fue cruel. Si no te gusta la situación, eres libre de irte. Pero que te quede claro, no verás ni un euro. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que habíamos vivido juntos. Después de haberle dado los mejores años de mi vida. Ahora me reducía a una carga desechable. La rabia comenzó a hervir en mi interior. No podía permitir que saliera de esta situación sin pagar las consecuencias. Volví a reunirme con el abogado. Le mostré las capturas, los mensajes, los documentos que había conseguido. Su análisis fue implacable. Hay indicios de ocultación previa, sí. Pero es muy difícil de probar en un juicio. Y él tiene un equipo legal muy fuerte. Podemos intentarlo, pero debes saber que las probabilidades no están de tu lado.
Y el proceso puede arruinarte emocional y económicamente. Salí de la reunión con el corazón en un puño. ¿Valía la pena luchar? ¿O estaba condenada a perderlo todo? Pero una parte de mí se negaba a rendirse. No iba a dejar que Sergio saliera de esto limpio. Al menos quería que supiera que no podía pisotearme sin consecuencias. Tomé una decisión. Presentaría la demanda. Sabía que sería cuesta arriba. Sabía que me arriesgaba a perder. Pero necesitaba demostrar que no era una víctima pasiva. El día que le llegó la notificación, Sergio me miró con desprecio. ¿De verdad crees que puedes ganarme? Me dijo, con esa sonrisa cínica que tanto odiaba. No respondí. Solo lo miré con determinación. Él no lo sabía, pero yo estaba dispuesta a llegar hasta el final. El proceso judicial fue un infierno. Sergio contrató a uno de los mejores despachos de la ciudad. Su equipo legal destrozaba cada argumento que presentábamos. En las audiencias, me trataban como si fuera una interesada, una oportunista. Intentaban pintar la imagen de que yo solo quería aprovecharme de su fortuna. Era humillante. Doloroso. Pero me mantenía en pie. Cada día que pasaba, sin embargo, era más evidente que el terreno legal no estaba a mi favor. Los bienes separados, firmados en su momento por amor, eran un muro infranqueable. Mi abogado fue claro. Nos estamos quedando sin opciones. Si seguimos adelante, puedes terminar debiendo los gastos del juicio. Piénsalo bien. Una noche, al volver de una audiencia especialmente dura, me senté en la sala vacía del apartamento. Miré a mi alrededor, las paredes frías, los muebles que había elegido con tanto cariño cuando soñaba con una vida en común. Todo había sido una mentira. Yo no era su esposa. Solo había sido un peón en su juego. Un adorno para su fachada de hombre exitoso. Las lágrimas empezaron a caer. Pero en el fondo, una parte de mí seguía resistiéndose. No podía quedarme con los brazos cruzados. Si la justicia no me respaldaba, encontraría otra forma de hacerle pagar. Pasaron semanas. El proceso judicial estaba prácticamente perdido. Los abogados de Sergio eran implacables. Cada día que pasaba, me quedaba más claro que la ley no estaba de mi lado. Mi abogado me lo dijo sin rodeos. Carolina, si seguimos, no solo vas a perder, vas a endeudarte. Es el momento de parar. Fue un trago amargo. Yo había dado todo de mí en esa relación. Había confiado. Había soñado. Y ahora, me iba a quedar con las manos vacías. Pero una noche, mientras repasaba todo lo vivido, tuve una revelación. Sergio podía tener el dinero, las propiedades, los abogados. Pero yo tenía algo que él jamás podría controlar. Mi historia. Decidí contar todo. Empecé a documentar lo que había pasado. Abrí un perfil anónimo en un foro de mujeres que habían vivido situaciones similares. Compartí mi experiencia, sin omitir nada. La respuesta fue abrumadora. Decenas de mujeres contaron historias parecidas. Hombres que ocultaban bienes, que usaban contratos para protegerse, que construían matrimonios sobre mentiras. No estaba sola. Eso me dio fuerza. Finalmente, tomé la decisión más difícil. Retiré la demanda. Era inútil seguir luchando en un terreno donde ya había perdido. Firmé los papeles. Y empecé a preparar mi salida. Le dejé claro a Sergio que me iba. Que no quería ni un euro suyo. Pero que tampoco me iba a callar. Su respuesta fue la misma de siempre. Haz lo que quieras. No me importa. Me mudé a un pequeño apartamento. Modesto, sencillo, pero mío. Por primera vez en meses, respiraba en paz. Y aunque no había ganado en los tribunales, había ganado algo mucho más valioso, mi libertad. Sergio, en cambio, quedó marcado. Mi historia en el foro se viralizó. Su imagen de empresario ejemplar empezó a resquebrajarse. Muchos en su círculo supieron de su verdadera cara. No era venganza. Era justicia. Hoy, meses después, sigo adelante. He reconstruido mi vida. No tengo una fortuna. No tengo propiedades. Pero tengo algo que vale mucho más: dignidad. Y he aprendido una lección que quiero compartir. El amor sin transparencia no es amor. Nunca firmes con los ojos cerrados.
Nunca creas que los papeles son un simple trámite. Protege siempre tu futuro. Porque el amor verdadero no necesita trampas, ni contratos para proteger lo que se oculta. Y si alguna mujer está escuchando esto, y siente que está en una situación similar, no te calles. No te rindas. Tienes derecho a pelear por lo que es justo. Y, sobre todo, a no ser prisionera de un matrimonio que no es real. Porque a veces, cuando la ley no te protege, tu voz es tu mayor arma. Fin.